Hola Mauricio, ya mira, estoy preparando este video como video número 1 para la defensa de tu título y como tú me mencionaste, vamos a ir de atrás para adelante, ¿ya? Entonces, un tema bien importante que ustedes pusieron al final es las limitaciones del trabajo realizado y esto nos va a llevar a algo muy interesante, ¿ya? Esto de hecho puede ser una pregunta para la defensa de tu título. Tú sabes que dentro del enfoque metodológico de investigación, ¿ya? Estamos hablando de metodología de la investigación. Esa es la palabra clave. Hay un enfoque que es cuantitativo, a grandes rasgos, ¿cierto? Hay otro enfoque que es cualitativo y hay otro enfoque que es mixto. Por definición, el cuantitativo pretende medir, esa es la palabra clave, medir la realidad que se investiga, ¿ya? ¿Qué es lo que el enfoque cualitativo, por el contrario, pretende comprender, ya como más en profundidad, la realidad que se investiga? Obviamente el mixto toma parte de los dos, demora más tiempo, ese es el contra, obtiene mejores conclusiones, ese es el pro. Normalmente es recomendado para casos bien complejos y que tengan una condición social, ¿ya? Mira, vamos a hablar de las características de cada uno y te voy a mencionar dos ejemplos. Cuantitativo, busca probar hipótesis, ¿ya? Examina la realidad de una forma objetiva. Utiliza técnicas de recolección de datos en base a la estadística, como lo vamos a ver. En el fondo, utiliza la estadística. Y los resultados, esto es muy importante, pueden generalizarse para toda la población. Eso es bien interesante del método cuantitativo. Y es por eso que en la gran mayoría de los casos siempre se usa. A veces se quiere comprender en mayor cabalidad o más profundamente un problema. Entonces también a veces se usa el cualitativo. Se puede buscar probar una hipótesis, ¿ya? Se puede, pero no es como el cuantitativo que es hipótesis nula y aquí es más entrevistas, ¿ya? Entonces a través de las entrevistas se busca comprender en mayor profundidad el tema. Examina la realidad de una forma más subjetiva, obviamente, porque es a través de entrevistas a individuos. Las técnicas de recolección de datos debe hacerse en base a la estadística, ¿sí? Utiliza la estadística pero en menor medida y los resultados no pueden generalizarse. Sirven para comprender mejor las complejidades del tema. Ya, mira, te voy a hablar de un primer ejemplo que me tocó trabajar a mí. Bueno, cuando hice la tesis, y te voy a hablar muy rápidamente de esto, me tocó investigar sobre las AFP. En ese tiempo estaba Michelle Bachelet en su primer mandato y ella hizo una comisión que se le llamó Comisión Marcel, algo así, para analizar la problemática de las AFP. Entonces, me voy a retroceder acá, para analizar esta Comisión Marcel, obviamente que utilizó el enfoque cuantitativo, ¿cierto? Busca medir la realidad, utilizó técnicas de muestreo, econometría, un montón de cosas cuantitativas, pero también ellos entrevistaron principalmente, por ejemplo, al sindicato de taxistas, por ejemplo, al sindicato o no sé, a organizaciones de independientes, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? Lo hicieron de una forma muy inteligente, que fue, ya, el día 5 de octubre vamos a hablar con la asociación por ejemplo, de pymes, ¿ya? Para tomar su realidad, para que ellos nos comenten cuáles son las cosas que están pensando, qué cosas les importa, y para tomar esas cosas y plantearlas en la reforma de las AFP, ¿ya? Después, en el mes siguiente vamos a hablar con, no sé, empresarios agrícolas, ¿cachai? Y lo mismo, entonces van detectando cuáles son las cosas importantes que para ellos va a servir para provocar una reforma y que ojalá que esta reforma tome a todos los sindicatos, que tome la mayor realidad posible.
Eso es como ejemplo para mencionarte que las cosas se pueden hacer de forma muy inteligente tomando la variable, el enfoque cualitativo, ¿ya? Yo sé que me estoy alargando con esto, pero es importante. Sobre todo es importante entender a través de ejemplos la diferencia entre un enfoque cuantitativo y cualitativo. Y bueno, vamos a ir avanzando en la matemática. Esto es muy importante para entenderlo. Imaginemos que vamos a hacer el estudio del comportamiento del consumidor en la región metropolitana para un producto o para un servicio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el tamaño de la población, que es la región metropolitana, y tenemos que hacer un muestreo. Imaginemos que queremos hacer un enfoque cuantitativo, pero también queremos darle una matiz cualitativa, ¿ya? Entonces, en base al tamaño de la población y con el porcentaje de confianza requerido, que normalmente el investigador dice, mira, voy a trabajar a un 90% de confianza o a un 95% de confianza. 99% generalmente no se utiliza porque es muy costoso. Necesita un tamaño de muestra mucho mayor. Entonces, con el porcentaje de confianza puedo saber el tamaño de la muestra. De hecho, hay calculadoras estadísticas online para esto, ¿ya? Te voy a mandar en el mail un link de calculadoras estadísticas. No hay que marearse mucho con la parte de cálculos porque existen calculadoras estadísticas en donde uno le pone, mira, la población son 8 millones, mi porcentaje de confianza son 95%, entonces te va a dar el número de muestra. Lo importante es que, imaginemos que ya tenemos 8 millones, ¿cierto?, en la región metropolitana, voy a trabajar al 95%, entonces meto esos datos a una calculadora y me dice, tienes que tomar una muestra de 450 individuos. Ya, ok. Pero esa muestra tiene que seguir un comportamiento estadístico, que puede ser aleatorio simple o muestreo aleatorio estratificado. Ya, esas dos cosas son bien importantes. Si fuera aleatorio simple, significa que tú vas a tomar de cualquier lugar a una persona, ¿cierto? Por ejemplo, vas a ir acá y tomas a una persona de acá. Luego te sale que es como si metieras estas 490 personas en el Google Maps y te dice ya, toma una persona de acá, luego otra 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 persona de acá. Sin ningún criterio, sin nada, sino que, como lo dice la palabra, aleatoriamente, ¿ya? Obviamente que eso en muchos casos es muy útil. Por ejemplo, si estamos hablando de seleccionar de una tabla Excel, lo seleccionamos de forma aleatoria porque no es mucho más fácil, ¿cachai? Pero si tenemos, en este caso, si nosotros sabemos que estamos estudiando el comportamiento del consumidor, entonces va a ser muy difícil tomarse un Uber, ir para allá y tomar a una persona, y luego tomarse un Uber y venir para acá y tomar a otra persona, y luego para acá a tomar a otra persona, ¿cachai? Y además que no va a ser tan bueno, sino que lo que haríamos en este caso sería entender que la región metropolitana se comporta de formas diferentes de acuerdo a su geografía. Entonces vamos a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En relación al porcentaje que hay en Santiago Centro, al porcentaje que hay en Maipú, en Puente Alto, en Vitacura, en Ñuñoa, en Providencia, yo voy a dividir esos 495 personas y voy a tomar un porcentaje en Vitacura, un porcentaje en Ñuñoa, un porcentaje en Puente Alto, un mayor porcentaje en Santiago Centro, un mayor porcentaje en Maipú, ¿ya? Entonces me preparo y un día tomo esa cantidad y me voy a encuestar a Vitacura, luego me voy a encuestar a Providencia, luego a Ñuñoa, y después otro día encuesto en Santiago Centro y otro día, ¿te fijas? Eso sería un muestreo aleatorio estratificado, para que tú lo comprendas. Normalmente se utilizan estas dos formas de muestreo, aleatorio simple y aleatorio estratificado. Es muy importante, y he visto grandes investigadores y universitarios de último año hacer encuestas
pero normalmente fracasan en que la encuesta está mal hecha. Entonces es muy importante cuando tú estás haciendo un estudio cuantitativo chequear que la encuesta sea bien realizada y que esté sin sesgos. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí voy a ir un poco más rápido. Tú cuando haces una encuesta, tú te tienes que decir, bueno, esta pregunta, ¿para qué me va a servir? ¿Cachai? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento del consumidor, quizás le voy a preguntar, si le pregunto, ¿usted cuánto gana? Quizás la gente no va a querer contestar. Pero si le digo, usted gana entre 300.000 pesos y 500.000 pesos, entre 500 y 700, quizás la gente ahí va a contestar de forma más honesta, ¿cachai? O le puedo preguntar, no sé, por ejemplo, si yo le estoy haciendo de zapatillas, vendiendo zapatillas, y le pregunto en la encuesta, ¿a usted le gusta la moda? ¿Cachai? Quizás no es la mejor pregunta, porque a todos me van a decir sí, ya, y yo me tengo que preguntar como investigador, el 80% le gusta la moda. Eso no quiere decir que a ese 80% le gusten las zapatillas, ¿cachai? Entonces es importante que cada pregunta que tú vas a hacer sea importante para la investigación, ¿ya? Por ejemplo, una vez yo en un colegio les dije, ya, vamos a hacer una encuesta, imagínense que ustedes quieran formar un restaurante, y entonces hagamos una encuesta, y ahí un grupo puso en la encuesta la primera pregunta, ¿a usted le gusta la comida? ¿Cachai? Entonces ahí yo, claro, expliqué, bueno, esa pregunta, la verdad que es un gastadero de tiempo nomás, porque te va a salir que al 98% de la gente le gusta la comida. Eso no quiere decir que el 98% de la gente va a ir a tu restaurante, ¿cachai? ¿Me entendí? También que sea sin sesgos. Normalmente en economía o en política se dan mucho los sesgos. Eso quiere decir que la pregunta está cargada, ¿cachai? Está con una intención. Y la idea es que la pregunta no tenga una intención. Ya, una recomendación es que cuando tú tengas hecha la encuesta, muéstrasela a tu familia, a tus amigos y que te den feedback, ¿cachai? Hace una pequeña encuesta de 10 personas y que te den feedback. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta si esa encuesta la puedes mejorar o no, antes de gastarte la plata y salir a Vitacura, a Ñuñoa, a Puente Alto, ¿cachai? Ya, era importante mencionar eso en todo caso. Estamos estudiando, ojo, aquí estadística. Ya, entonces, imaginemos que estamos dentro de este mismo caso, ya hicimos la encuesta, ¿cierto? Estamos un día en Vitacura haciendo nuestra encuesta, preguntándole a las personas su nivel de ingreso, si le gusta un tipo de zapatilla, o si le gusta algún tipo de chocolate, ¿cachai? Y queremos hacer, algunas de las encuestas las queremos hacer en mayor profundidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, imaginemos que seguimos con este ejemplo de las zapatillas. A algunas personas de Vitacura las vamos a invitar y les vamos a decir, ya mire, entre estas zapatillas, y le vamos a mostrar las zapatillas, qué sé yo, le vamos a decir, ¿cuál prefiere? Y ahí estamos ya entrando en la parte cualitativa, ¿cachai? Y le vamos a decir, ¿por qué te gustan más este tipo de zapatillas deportivas que este tipo de zapatillas, no sé, más sobrias, ¿cachai? Y ahí podemos hacer preguntas para que la persona se explaye un poco más y podemos sacar diferencias importantes desde el punto de vista cualitativo. Pero van a ser algunas personas que van a ser seleccionadas para contestar esa encuesta en mayor profundidad. A la gran mayoría se le va a hacer la pregunta rápida y que nos va a dar resultados importantes también. ¿Se entiende, cierto? Ya vamos a ir con un último ejemplo, que te puede también servir. Por ejemplo, vamos a estudiar el clima organizacional y la calidad del servicio de una preparatoria que se llama José Martí en una ciudad de Colombia, ¿ya? Entonces, estamos hablando de métodos de investigación. Entonces tenemos que hacernos una pregunta general. ¿Qué afecta la calidad de servicio que ofrecen los administrativos, ya, de la preparatoria a los alumnos? Entonces,
la hipótesis que hacemos, y esto es importante porque te puede servir como ejemplo, nuestra hipótesis es que el inadecuado clima organizacional, fíjate que aquí está, esa es una variable, el inadecuado clima organizacional entre los administrativos de la preparatoria afecta a la calidad de servicio que se ofrece a los alumnos. O sea, en el fondo queremos relacionar si el clima organizacional afecta a la calidad de servicio. Esto quiere decir que calidad de servicio va a ser nuestra variable dependiente y queremos ver si el clima organizacional afecta a esa variable dependiente. Te fijas que ya vamos entrando ya en materia matemática, pero era importante comenzar desde acá para ir avanzando hacia la parte estadística, cómo se hace un estudio cuantitativo y que a veces se puede mezclar con un estudio cualitativo. Si no tenemos la plata, si no tenemos el tiempo, nos quedamos normalmente con la parte cuantitativa nomás, ¿ya? Por ejemplo, un último ejemplo, en algunos casos me han llamado a mí, voy pasando por la calle y me dicen, oye, le queremos hacer una encuesta que le va a tomar 20 minutos, que es en relación a un postre nuevo que está sacando, ¿cachai? Soprole, por ejemplo. Entonces, entramos en una habitación y me dan a probar postres sin la etiqueta. Y me preguntan, ¿cuál te gusta más? Me gusta más este. ¿Por qué? Porque lo encontré, es como chocolate, pero chocolate amargo y me gusta más. El otro lo encontré muy dulce, ¿cachai? Eso es una entrevista cualitativa, ¿ya? Pero si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuánto gana usted? ¿Le gustan los postres? Sí. ¿Cuántas veces a la semana consume postre? Ya eso es cuantitativo, ¿cachai? Bien, avanzamos y ahora vamos a entrar un poco ya en el análisis matemático, pero para comprender. Primero que nada, lo importante es que tú comprendas, ¿ya? Entonces, ustedes pusieron esta tabla dentro del informe, que está bien interesante, porque te dice, mira, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Regresión lineal o regresión múltiple? Si el número de variables dependientes siempre es una, ¿ya? Es la variable que tú quieres estudiar. Ahora, si el número de variables independientes es una, obviamente vamos a utilizar regresión lineal. Si el número de variables independientes es 2 o más, podemos utilizar regresión múltiple, ¿ya? Y vamos a entender esto. Mira, este gráfico lo hice yo para explicar y creo que está bastante interesante. Normalmente nosotros tenemos nuestra variable de estudio, la variable que queremos estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, la calidad de servicio para los alumnos de la ciudad de Colombia, ¿ya? Entonces, esta es nuestra variable dependiente. Y normalmente en la realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas variables, pero imaginemos que hay una de las variables que tiene mayor incidencia, mayor peso en el comportamiento de esta variable. Y las otras variables tienen muy poquita incidencia, ¿cachai? No sé, digamos en el caso tuyo, ustedes quieren ver el número de matrículas, ¿cierto? Y observamos que hay una variable que es bien importante, que fue el número de clics que hicieron las personas. Pero puede haber otra variable que es, no sé, el número de me gusta. Sí, el número de me gusta es importante, pero en realidad lo que es más importante fue quién realmente cliqueó, ¿cachai? O alguien puede decir, no, pero sabéis que hay otra variable que es importante, que es el sexo, si la persona es femenina o masculina. Sí, es importante, pero la verdad es que no fue tan importante en realidad, ¿cachai? Entonces, cuando tú tienes un caso así, en que hay una variable que predomina claramente, probablemente sea mejor hacer una regresión lineal simple y eliminar estas variables y quedarse con la variable más importante y hacer una regresión lineal simple.
Ahora, en muchos casos, la variable dependiente se ve afectada en parte importante por 2 o 3 variables. Imaginemos que, no sé, la compra, cuando estamos hablando ya de temas más complejos, el comportamiento de compra de harina, ¿cachai? El comportamiento de compra de ropa de las personas. ¿De qué depende? ¿Depende de su ingreso? Sí. Entonces la variable ingreso es importante. Pero ¿depende solamente de su ingreso o depende también de, no sé, la variable de compra, el consumo de ropa? Depende también, no sé, qué sé yo, no es exclusivamente del ingreso, puede que sea también de la estación del año, ¿cachai? No sé, de si hay ofertas, ¿cachai? No sé, no se me ocurre, pero va a depender de otras variables también, ¿cachai? Que va a ser importante meterla en la ecuación. Y ahí probablemente sea mejor hacer una regresión lineal múltiple. Normalmente en economía la demanda depende del ingreso, pero también depende de otras variables, de los bienes sustitutos, etcétera, ¿ya? Bien, regresión lineal simple. Tenemos la variable dependiente, ¿cierto? Y la variable independiente. Y obviamente que vemos una regresión lineal, o sea, hay una correlación y podemos trazar una recta. En muchos casos, esta recta va a ser bastante, ¿cómo decirlo?, con la menor cantidad de error posible. Aquí vamos a tener un R cuadrado bastante bueno, ¿cierto? Cercano al 90%, algo así. Aquí obviamente que podemos trazar una recta, pero obviamente que hay mucha mayor dispersión, ¿cierto? Entonces el R cuadrado aquí probablemente va a ser 0,5, 0,4. Entonces, si bien hay una tendencia, pero hay mucha dispersión. Bien, entonces este es regresión lineal simple. Y es igual a B0, que, ojo, B0 es donde corta en este punto. ¿Ya? Es la constante que corta en este punto. Aquí va a tener este B0 y aquí va a tener este B0, ¿ya? Más B1, que es un número, por X1, que es la variable. Eso es regresión lineal simple. Regresión lineal múltiple, gráficamente lo podemos entender como que ya hay más variables en juego. Entonces, si son 2 variables en juego, se puede representar como un gráfico tridimensional, en donde, si te fijas, va a haber un plano y ya cuando se habla de los errores, el R cuadrado va a medir la distancia de cada punto al plano, ¿ya? Ahora, es importante hacer notar que esto es como para efectos ilustrativos, ¿cierto? Porque normalmente cuando hablamos de regresión lineal múltiple, podemos hablar de 3 variables, 5 variables. En matemática pueden ser muchas variables. Y si ya son 5, no lo podemos representar gráficamente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, acá en este estudio tenemos el rendimiento de un trigo, algo así, de un trigo que va a depender de la altura de la planta, del número de espigas y del peso de 1000 granos de trigo. Entonces, son 3 variables que me van a afectar el rendimiento. Hacemos un análisis lineal simple para la primera variable, después otro simple para la segunda variable y después otro simple para la tercera variable. Y después hacemos un cuarto que va a ser el múltiple, ¿cierto? Eso ya lo vamos a ir viendo matemáticamente. Pero es importante que entiendas el concepto de regresión lineal múltiple. Es I es igual a B0 más B1 por X1 más B2 por X2 más B3 por X3 más B4 por X4 si es que fueran 4 variables, ¿ya? Bien, la diferencia entre regresión lineal y series de tiempo.
La principal diferencia es que en series de tiempo la variable independiente es el tiempo, ¿ya? Eso es obviamente series de tiempo. Tenemos que considerar la variable tiempo. En regresión lineal no es necesario considerar la variable tiempo, puede ser número de clics y ventas y listo, ¿ya? Ahí tenemos una regresión lineal, pero cuando hablamos de series de tiempo, obviamente tiene que estar el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se comportan las ventas a través del tiempo? Se comportan de esa forma, ya. Ahí estamos hablando de series de tiempo. Bien, en un momento yo te hablé de un concepto que se llama econometría, que es un concepto que engloba a todas las otras formas de análisis. Entonces, tenemos regresión lineal simple, ¿cierto? Forma parte de econometría. Regresión lineal múltiple forma parte de econometría. Series de tiempo u otras, ¿ya? La econometría básicamente es el estudio de una variable dependiente a través de otras variables. Pero puede ser, por ejemplo, B0 más B1 por X1 al cuadrado puede ser. La econometría puede ser mucho más general. Aunque normalmente la econometría es B0 más B1 por X1 más B2 por X2 más B3 por X3. Es igual que una regresión lineal múltiple. En el 90% de los casos, la econometría es lo mismo que regresión lineal múltiple. Solamente que en econometría también se agrega el error, ¿ya? Eso es muy importante en la econometría, el error. Es como el sobrante, ¿cachai? Pero la econometría podría tomar casos como la variable al cuadrado o bien la exponencial de la variable x3. Bueno, una definición muy general de econometría es que es la aplicación de los métodos estadísticos al estudio de la economía, ¿ya? Pero yo creo que esa definición queda corta porque básicamente la econometría es estudiar una variable en relación a las otras para el análisis de esa variable. Entonces, bueno, Mauro, espero que con esto te haya quedado bien claro, ¿cierto? Las diferentes técnicas matemáticas, el concepto de econometría que es importante y los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo, ¿cierto? Cómo hacer las técnicas de muestreo, que es bien importante. Entonces hemos visto teóricamente hartas cosas. En un siguiente video vamos a ver ya numéricamente el análisis de la regresión lineal simple y múltiple.